Encantados se encuentren una vez más por acá en esta disertación en la maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad de Margarita. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte, y esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la materia Derecho Procesal Penal Superior 1. Estamos abordando el contenido programático dentro del temario de la maestría vinculada al ejercicio de la acción penal. Y estas clases, a los efectos de que los propios alumnos, los maestrantes, puedan volver a ella y revisarla en atención a los problemas de conectividad, las estoy grabando para colocarlos, y están colocadas en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los cuales invito a que ingresen pues para encontrar respuesta a problemas de derecho penal, procesal penal, penal constitucional o a los efectos de esta misma asignatura. Bueno, quien les habla, como les digo, es el profesor Ángel Serpa, y en la pasada sesión habíamos ya casi terminado este esquema de las llamadas formas de inicio de ese proceso penal, asumiendo la idea que existe, conforme a la doctrina, el llamado conocimiento flagrante del delito, el encuentro flagrante del sospechoso, descrito en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 234, que de alguna forma instrumentaliza lo que establece la Constitución como formas de violabilidad de la libertad en atención al 44.1 de la misma. También habíamos abordado el llamado conocimiento autónomo, también forma oficiosa de inicio, a partir del conocimiento que asume el Ministerio Público de un delito. Quizás no exista un denunciado o un sospechoso siquiera, o quizás lo haya, pero no hay una aprehensión del mismo, o alguien que no ostenta la condición de querellado. A ese ente público le corresponde el dictado de la orden de proceder para asumir una investigación que conduzca finalmente a una individualización y finalmente en la necesidad de una imputación. Hemos abordado bastante el tema de la imputación en atención a la reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal en cuanto a la incorporación del artículo 126A, la llamada imputación formal, que procede de un fiscal del Ministerio Público, indicando la existencia de lo que la norma precisa como probabilidad objetiva de responsabilidad, que no necesariamente se asume como una declaración sin que previamente exista una investigación, porque puede ser que precisamente la investigación haya conducido a esa probabilidad objetiva de responsabilidad. Ya no quiero volver sobre el tema de la sede de esa imputación, bastante trajinado, pero también existe la posibilidad de la llamada solicitud de orden de aprehensión, sobre la base de que encuentra el fiscal del Ministerio Público que están dados los extremos del peligro de fuga o de obstaculización procesal, para hacer vincular a el procesado a dicho proceso, y la ejecución de esa orden de aprehensión, no cabe la menor duda, tendría que llevarse a cabo la imputación en sede judicial, por lo que establece el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Finalmente, tendríamos los llamados actos proformadores de la acción penal, que son la denuncia y la querella, actos que proforman dicha acción penal. Quizás sobre ello no hemos hablado un tanto. Tampoco es que pretendo asumir toda la clase de hoy en función de la explicación de esos llamados actos proformadores de empuje de la acción penal. Basta decir que se denuncia y se querella por la comisión de un hecho punible que conforma, en una perspectiva formal, un delito de acción pública, puesto que si se tratara de un delito de instancia de parte agraviada, la forma de inicio sería por la acusación
privada ante el juez de juicio. En el caso de la denuncia y de la querella, se trata de un delito de acción pública, bien sea un delito presente en la ilicitud penal ortodoxa de un código penal, o bien sea un delito presente en la ilicitud penal colateral, puesto que se encuentra presente, por ejemplo, en la ley contra el secuestro y la extorsión, la ley contra el hurto o robo de vehículos, la ley contra la legitimación de capitales y el financiamiento de terrorismo, la ley de instituciones del sector bancario, en fin, todo aquel abanico de la ilicitud penal colateral, distinta al código orgánico. Pero también pudiera ser que esa denuncia o esa querella sea por un delito menos grave, es decir, por un delito que no supere a los 8 años en su límite máximo. Con respecto a la denuncia, hablaríamos en sentido global que todos pueden denunciar, es decir, todos los que de alguna forma tienen conocimiento de ese delito, bien sea el ofendido directamente por el delito, la víctima, como así lo define el 121.1 del COP, o puede ser la llamada víctima secundaria, pero también quien ha presenciado un delito o quien referencialmente tiene conocimiento de un delito. Recuerden que en la reforma 2021 del Código se permite esa posibilidad de la denuncia foránea. ¿Cómo es eso? Entre comillas, lo de foránea, porque si se tratare de denunciar un hecho de violación de los derechos humanos, se permite que la víctima ofendida por ese delito de violación a los derechos humanos, desde un despacho de embajada o una sede consular, pueda plantearse por vía de medios informáticos la presentación de la denuncia, siendo el destinatario de esa transmisión virtual una oficina del Ministerio Público. Porque ciertamente los órganos receptivos o receptores de la denuncia son el Ministerio Público, esas unidades de atención a la víctima que se encuentran desperdigadas en todos los circuitos judiciales del país, pero también los órganos policiales. Ante que alguien me levante la manito por acá, te diré que todos los órganos policiales tendrían esa facultad de ser órganos receptores o receptivos de la denuncia. Por cierto, acaba de salir la publicación de la ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística en reforma, que no exonera esa posibilidad receptiva de la denuncia por parte de otros cuerpos policiales distintos al Cuerpo de Investigaciones Científicas. Por otra parte, cuando se habla de todos, se dice el que también referencialmente tiene conocimiento de un delito sin ser víctima, pero sí de oída, como se dice en inglés, hearsay, que lo ha escuchado. Pero también el código establece limitantes, exenciones y exoneraciones a la denuncia, atendiendo fundamentalmente a la relación de asistente letrado con respecto a su defendido, o frente al tema de la deontología médica, o frente al tema del conocimiento de secretos de religión en las religiones en las cuales es posible lo que se denomina la confesión. Es decir, yo soy creyente, feligrés de la fe católica. Tengo entendido que en el ámbito de la religión evangélica cristiana no existe esa confesión frente a un sacerdote, porque bueno, uno confiesa ante Dios, y creo que lo mismo no está presente frente a la religión musulmana, el culto hebreo, en fin, vinculado a secreto de confesión. Pero hay una figura sumamente importante, que es la llamada imputación pública, que lo he señalado. Por favor, no confundir el término de la imputación pública como la que asume el fiscal, porque es una imputación en la cual alguien ha tenido conocimiento que lo están endilgando a la comisión de un delito. Ya la verdad es que me siento aquí como un déjà vu. Creo que al hablar de la imputación pública, creo que sí lo expliqué en la pasada sesión. Y si lo expliqué, entonces vamos a pasar al tema de la querella. Esa formalización de la querella de forma, digamos, escrita,
La querella viene de vieja data, viene desde el viejo derecho romano, la llamada querella, ¿ok? A partir de la división de las aguas en los llamados delitos de acción pública y delitos por acusación privada, pero aquí la querella se trata de poner en conocimiento, impulsar el conocimiento de un delito de acción pública. Cualquiera de las variables de esos delitos de acción pública, bien sea de la ilicitud penal ortodoxa como la colateral. La gran diferencia frente a la denuncia es que la denuncia puede ser verbal o escrita. En cambio, la querella tiene que ser escrita. La denuncia puede ser genérica o específica. Alguien decir, siempre aseverando que se está denunciando un hecho de acción pública. Oye, no sé en concreto a qué delito me estoy refiriendo. Sé que se trata de un delito contra las personas. Puede ser un homicidio intencional en grado de frustración o pudiera ser unas lesiones intencionales gravísimas. Sé que es un delito contra la corrupción. Tengo mi duda de si es peculado o es malversación. Tengo mi duda de si es estafa o es apropiación indebida calificada, pero se trata de un delito contra la propiedad. Hasta ello lo podemos aceptar en la denuncia. En cambio, la querella tiene que ser específica. La individualización del delito, es decir, no solamente el sector de la incriminación, el señalamiento del hecho, sino la calificación es sumamente importante y no podríamos venir con generalidades. Por otra parte, podría haber denuncias y denunciado. Estoy denunciando que fui al estacionamiento y no me encontré el vehículo. Entonces resulta que hubo un hurto del vehículo. Robo no fue porque a mí nadie me conminó, pero no sé quién lo hizo. Entonces puede haber denuncia sin denunciado, precisamente para activar el conocimiento por parte del Ministerio Público en la individualización y en la imputación. Pero en la querella sí tiene que haber un querellado. De hecho, el señalamiento de querellante o de querellado va a generar el efecto de la llamada admisión de la querella, y esa admisión de la querella va a conducir a la calificación de parte procesal del querellante y del querellado. La condición de parte, es decir, no simplemente una condición de sujeto procesal. Bajo una teoría clásica del proceso penal, y estoy siguiendo fundamentalmente a Goldsmith, nada menos, se habla que el sujeto procesal ostenta deberes procesales, y que por lo tanto es sujeto procesal el juez porque tiene la obligación de decidir. Es sujeto procesal el secretario judicial porque tiene el deber de ser fedatario judicial de lo que acontece en las audiencias. Es sujeto procesal el testigo con su triple obligación, la de declarar, la de acudir al proceso, la de declarar y la de decir la verdad. Es sujeto procesal el órgano auxiliar policial. En cambio, serían partes procesales los que ostentan pretensiones en ocasión del proceso. Algo así como la noción de la tutela judicial del artículo 26 de la Constitución. ¿Para qué le toco la puerta a un órgano jurisdiccional? Uno, para que me restablezca un derecho que yo ostentaba desde antes, el derecho a la propiedad, etcétera, al buen nombre, para que se me restablezca ese derecho. Pero también puede ser para que se me transforme un interés en derecho. Y entonces, precisamente en la víctima, presentando la querella, se quiere que se le reconozca la condición de parte procesal para una serie de actos procesales ulteriores, como por ejemplo el poder solicitar una calificación distintiva frente al hecho que se acusa. Es decir, alguien pudiera decir, presento la querella como un sustrato al ser admitida y después yo pueda presentar la acusación particular propia. Pero es que no es necesario que yo presente una querella para que yo pueda presentar una acusación particular propia por un delito de acción pública. A ver,
es un deber del querellante, si quiere seguir siendo parte en el proceso, no solamente presentar la acusación particular propia, sino acudir a las audiencias, a los llamados fiscales o jurisdiccionales y además hacer pronunciamientos con respecto a la prueba de su acusación particular. A mí me basta con que simplemente diga, me acojo a la comunidad de la prueba, de la acusación fiscal, o hacer ofrecimientos probatorios. En cambio, quien no ha sido jamás querellante y que ahora es que se está incorporando al proceso, una vez que le notifican que el fiscal presentó la acusación pública, puede novedosamente presentar su acusación particular propia. Es decir, no es un requisito sine qua non para presentar la acusación particular propia haber sido previamente un querellante, pero sí es un requisito para quien se le admitió la condición de querellante presentar, entre otras cosas, la acusación particular propia para seguir siendo parte dentro del proceso. Entonces, obviamente, y voy a tener mucho cuidado en lo que yo estoy diciendo aquí, porque hay muchas cosas que estoy diciendo que más o menos resuelven algunas de las preguntas que les puse a ustedes para el trabajo y que es necesario que investiguen por sí mismos. Entonces, la condición de litisconsorcio activo entre querellante y el titular de la acción penal, a lo mejor puede ser una circunstancia que se origina es a partir de la propia querella, porque quien abrió los ojos es el querellante y el fiscal terminó imputando por el delito por el cual se querella, y allí se conformaría ese litisconsorcio activo. Pero es que precisamente pudiera ser posterior. Nada obsta, como en la pregunta inicial que hice previamente, que si se presentó una denuncia o hubo una comisión flagrante de un hecho ilícito, luego se presente la querella. Es más, es lo que suele ocurrir. Mucha gente viene a uno y le dice, profesor, es que ya yo presenté la denuncia y no he visto ningún tipo de respuesta por parte del órgano fiscal. Bueno, lo que está faltando es que presentes una querella. Entonces, esa condición del querellante y del querellado como parte. Pero hay un tema también importantísimo y que tiene que ver con lo que nos está ocupando en este momento. Yo les había dicho en la pasada sesión que esto se iniciaba, formas de inicio. Esto terminaba de alguna forma, extinción de la acción penal. Esto se alternaba, alternativas a la prosecución. Pero esto también puede verse obstaculizado, las llamadas excepciones. ¿Y cuál sería el gran momento para oponer la excepción frente a la querella? ¿O es más, frente a la denuncia? Muchos dirían, una vez que se haya admitido. La admisión de una denuncia es la imputación fiscal. Eso es la admisión de una denuncia. El fiscal está convencido de ese hecho que se denunció y a tal efecto imputa. La admisión de una querella es la que asume el juez de control, pero el fiscal no ha intervenido. Si ahora tenemos el concepto de la llamada imputación formal, una que provenga del fiscal del Ministerio Público, y ya yo no voy a seguir con el San Benito de la ubicación del sitio, es sumamente importante el tema, ¿ok? Pero prefiero concretarme en otras cosas. Entonces, el fiscal no lo ha hecho. Es decir, la víctima presentó una querella y el juez se lo admitió. Es el típico ejemplo de la llamada imputación material, esa admisión de la querella, que debe conllevar posteriormente a una imputación formal por parte del fiscal del Ministerio Público. A lo mejor ratificando el criterio del juez o a lo mejor indicando no. Ese hecho sí se cometió, pero ese querellado, él no fue. ¿Ok? O diciendo, ese hecho sí se cometió, pero está evidentemente prescrito. Pues ese hecho se cometió, pero la calificación jurídica no lo hace como apropiación indebida calificada, sino apropiación indebida simple. 466 Código Penal y no el 468 del Código Penal, apropiación indebida calificada. Es decir, aquí no tengo vela en este entierro. Por lo tanto,
el tema del cuestionamiento de los actos performadores de la acción penal pudiera tenderse a creer que es una vez que ha operado la admisión de los mismos y que es allí cuando ese procesado, quien obviamente no le puede interesar esos actos performadores, tendría legitimidad para oponer una excepción. ¿Cuál? De anteojito se ve la del 28.4c del COP, que lo dice expresamente. Cuando la denuncia, la querella, habla también de la acusación fiscal, de la acusación pública y de la acusación particular, pero ya tres últimas vamos a dejarlas de lado. Vamos a quedarnos con la denuncia y la querella. Es por un hecho que no reviste carácter penal. Y cuando es la oportunidad, la pintan calva. Esperar que se admita para cuestionar, o más bien, oponer la excepción para evitar precisamente que esa denuncia o esa querella prospere. Los problemas son instrumentales, ciertamente, y así lo entiendo. Porque no hay ninguna obligación del fiscal frente a la presentación de la denuncia de notificar al denunciado que a él lo han denunciado, a los efectos que él pueda ir a un órgano jurisdiccional a los fines de oponer la excepción frente a esa denuncia para que no prospere. ¿Qué es lo que quiere evitar? Que se concrete en una imputación. Hablo de la denuncia. Fíjate que el 28.4c no dice cuando la imputación sea por un hecho que no reviste carácter penal. Etapa previa de la imputación, la formalización de la denuncia. Lo que quiero es evitar que ello de denuncia se pase a imputación. Bueno, me pude haber enterado de alguna forma. El problema es que yo no puedo poner excepciones ante una oficina fiscal. Y es una de las grandes ventajas de que la imputación sea en sede judicial. El control judicial de la acción se asume inclusive para una respuesta depurativa, excepcionante. Entonces, formalizar un escrito de excepciones ante una oficina distribuidora de causa para que sea ingresada ante un tribunal de control, manifestando que se me ha denunciado, que el fiscal todavía no ha presentado una imputación, pero que esa denuncia es por un hecho que no reviste carácter penal. En la querella te la tengo más fácil. Lo que pasa es que tampoco hay obligación del juez de control de notificar al querellable, todavía no ha sido querellado, todavía no se ha admitido la querella, al querellable que se presentó una querella en su contra, sino que la notificación, si es que la hace después que se admite la querella, y debería hacerlo a los efectos formalmente que puede establecerse la posibilidad de presentar el escrito de excepciones frente a un hecho que no revista carácter penal. Total, el 18 es bien claro del COP en su estructura lacónica. Todo el proceso es contradictorio, todo, aún en fase de ejecución, aún en fase recursiva y con mucho más razón en una fase inicial de proformar una causa, sobre todo frente a la voluntad, frente a la pretensión manifestada en la formalización de una querella, con todo lo formal que ello representa. Entonces, bueno, solventando esto, el devenir es que el Ministerio Público ha asumido un conocimiento de una causa por vía de la denuncia o de la querella. Claro que puede estar presente la posibilidad del saneamiento de la querella, al no mencionarse a quién se está querellando, faltan elementos, etcétera. Pero solventado este tema, a este fiscal le surge la necesidad de la imputación. Generalmente, uno diría que un delito que ha sido denunciado o querellado está como bien proclive a la llamada imputación formal. Aquella imputación formal que, a decir del criterio del fiscal y su famosa circular,
Por cierto, estamos en los momentos, en las horas. No sé si llegó el otro fiscal. Hoy, o entre hoy y mañana, hay 2 fiscales aquí en Venezuela. ¿Ok? El fiscal de la Corte Penal Internacional y el fiscal nombrado por la inexistente Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a ver si hay fotos conjuntas o no. Pero bueno, sigamos acá, pues. ¿Qué es lo que nos ocupa? A lo mejor ya lo pictórico ocurrió. Yo tengo gran fe. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Sigamos. Oportunidad de la imputación formal. Pero mis estimados, perfectamente posible que un delito denunciado o un delito querellado asuma las características del peligro de fuga o el peligro de obstaculización procesal. Es decir, nada niega, nada obsta que si la forma de conocimiento es por la vía de la denuncia o de la querella, estemos en presencia de la solicitud de una orden de aprehensión, por ejemplo, por darse los extremos de del 327 o del 328 del Código Orgánico Procesal Penal, para lo cual ya saben que yo realmente, no voy a decir nada, porque es un tema de uno de ustedes en alguna de las preguntas, ¿ok? Los diferentes numerales del 327. Bueno, dicho esto, yo creo que ya es tiempo que pasemos a abordar otro asunto. ¿Ok? Ya hemos hablado acá de la forma de inicio de los llamados delitos de acción pública. Obviamente que en los llamados delitos de instancia de parte agraviada, el ejercicio de la acción penal se asume de otra forma, pero para simplificar, aquí nos vamos a encontrar con estas, digamos, estas 4 modalidades. Flagrancia 234, COP, se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda poco de haberse cometido el hecho en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que ella o él es el autor. Nada distinto a lo que yo les he manifestado con respecto al tema de la flagrancia, el objeto activo y pasivo, o hasta inclusive la respuesta que me hacía la pregunta. La respuesta que ante la pregunta que me hacía alguien sobre el carácter, ¿cómo se llama? La llamada prueba flagrante y la llamada prueba de la flagrancia, que surge por un criterio doctrinario de Jesús Eduardo Cabrera en su revista de Derecho Probatorio. Acto de proformación de la acción penal, 267, la denuncia. Cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible puede denunciarlo ante un fiscal o un órgano de policía. La querella, 274. Solo la persona que tenga la calidad de víctima puede presentar la querella. Se propondrá siempre por escrito ante el juez de control. Y el llamado conocimiento oficioso o autónomo, 265 COP, el Ministerio Público, cuando de cualquier modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública, dispondrá que se practiquen las diligencias tendientes. Yo creo que es tendentes, pero el código dice tendientes, a investigar y hacer constar su comisión. Bueno, ya esto lo hemos venido abordando. El tema del ejercicio de la acción penal en los delitos de instancia de parte agraviada se verifica en el 391 del COD. No podrá procederse al juicio respecto de delitos de acción dependientes de acusación o instancia de parte agraviada. Nota que hay una conjunción allí, sino mediante acusación privada de la víctima ante el tribunal competente conforme a lo dispuesto en este título. Es obvio que aquí dentro de los cursantes en esta maestría hay una gran disparidad, porque hay gente que tiene años, décadas viviendo de la profesión.
Hay gente que está recién graduada. Hay gente que tiene otros intereses, en fin. Pero aquí es importante, y me perdonan lo escolástico del asunto, dividir las gavetas. ¿Ok? Iba a decir unos muebles viejísimos. ¿Te acuerdas? Unos muebles que pues Seibó. Hay gente que dice Seibó, peinadora. ¿Ok? Chinfonier, dígame eso. Chinfonier, Seibó. Bueno, esas gavetas, cada una es distinto. La querella es una forma de poner en conocimiento un delito de acción pública. Es un acto de puesta en conocimiento. En cambio, la acusación particular propia es un acto que se deriva de un convencimiento. En la misma parte procesal, que es la víctima. Entonces, no confundir acusación particular con querella. Ni tampoco podríamos afirmar que el sustrato de toda acusación particular es haber presentado previamente una querella. ¿Ok? Y no quiero en este momento, porque la verdad es que no recuerdo si se lo coloqué a alguno como pregunta, sino que alguien me avise mañana, si no se lo coloqué, responder la pregunta de si necesariamente debe haber congruencia entre querella y acusación particular propia. Ojo, el tema de la congruencia está vinculado no tanto al hecho, sino a la calificación jurídica. Cuando, por ejemplo, la única norma que habla de congruencia, que es el artículo 345 o 6 del Código Orgánico Procesal Penal, habla de congruencia entre acusación y sentencia, pero en ninguna parte se habla de la llamada congruencia entre la querella y la acusación particular. Muchas cosas pudieron ocurrir. Se admitió la calificación por ese mismo hecho. 4 de mayo, avenida 4 de mayo de Por la Mar, Nueva Esparta, 10 de la mañana, frente a la tienda, no sé si hay tienda graffiti todavía en la 4 de mayo, no sé. ¿Ok? Frente a la tienda graffiti. Se querelló por hurto. Luego el fiscal no admitió esa querella por hurto, pero él consideró que sí había un delito. Y ahora está imputando por robo. La gran pregunta, ¿a la víctima estaría obligada o obligado a seguir con la calificación inicial, habiendo el fiscal del Ministerio Público cambiado su calificación? Fíjense que ese fiscal tendría que haber imputado por el delito por el cual él está convencido. Ahora viene la víctima y presenta su querella. Y no voy a dar la respuesta, de verdad, disculpen, es que creo que esa pregunta se la hice a alguno de ustedes y entonces no sería justo para los demás. ¿Ok? Estaremos como en ascuas, pero es un tema interesante. ¿Ok? Bueno, sigamos acá. Les hablaba a ustedes que en el devenir de esa acción penal nos vamos a encontrar con excepciones y nos vamos a encontrar con alternativas a la prosecución del proceso. Alternativas. En lugar del devenir normal del desarrollo de ese proceso en sus buenas 4 fases procesales, si es por la vía del procedimiento ordinario, bueno, la alternamos. Y esas alternativas a la prosecución del proceso están descritas en el Código Orgánico Procesal Penal a partir de los artículos 37 y siguientes. En lugar, digamos, de un desarrollo articulado en fases procesales, alternamos. Generalmente lo que unifica las alternativas a la prosecución del proceso, la frase no deja desperdicio.
prosecución, o sea, ya se inició, proseguir ese proceso. No confundir las alternativas con la forma de inicio, ni menos aún confundir las alternativas con la forma de extinción de la acción penal. Esas alternativas me dan una consideración, digamos, distintiva para el desarrollo de ese proceso sin que se invalide la finalidad de protección a la víctima establecido en el artículo 30 de la Constitución, sin que se invalide el llamado derecho a la defensa, el debido proceso a favor del procesado, disyuntivas dentro de ese carácter adversarial del asunto. Ni tampoco puede ser en detrimento de ese deber derecho, como lo dice Díez Picasso, que asume el fiscal del Ministerio Público como titular de la acción penal. Es decir, en la medida de lo posible, se trata que por vía de esas alternativas, las finalidades del proceso se cumplan, pero con una, digamos, una orientación menos punitiva del asunto. Esto viene ya de un tratamiento que se inició en los Estados Unidos durante el comienzo, segunda década del siglo XX, cuando se empezó a hablar del llamado plea bargain, las posibilidades de declaratorias, una suerte de negociación dentro del proceso. Aun cuando nuestro sistema continental parece que rechaza, le da como prurito hablar de cualquier tipo de negociación en el ámbito del proceso. Por eso es que a mí me gusta en eso del ámbito del derecho civil, por ejemplo, del proceso civil, lo que ha decidido la Sala Constitucional frente al tema de los divorcios. Es decir, ese código está siendo código civil siempre una noción de contención. Entonces, ir incorporando, por ejemplo, en otras palabras, la llamada incompatibilidad de caracteres, etcétera. Es decir, mecanismos que asumen una suerte de negociación, de conciliación, de avenimiento, fórmulas alternativas, de las cuales es bien clara la propia Constitución, inclusive en artículos tales como el 254 y siguiente de la propia Constitución. Ellas son tres. El principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. ¿Ok? Entonces me gustaría hablarle de las alternativas dentro de esta clase de Derecho Procesal Penal Superior, pero como ya el tiempo de mi limitada plataforma, y además yo quiero que esto sea reducido a 40 minutos a los efectos de que si yo se los envío a ustedes sea mucho más manejable la información. Entonces se van a incorporar con la misma coordenada de forma inmediata para concluir esta segunda clase, para concluir las clases del día de hoy. Gracias. Se incorporan con la misma coordenada.